Sí, ahí está. Bueno, ahí estamos. Prepararme para apretar el botón y en cualquier momento. Bueno, ahí abrimos el espacio para que las y los compañeros que estén ahí presentes puedan consultar ante cualquier duda. Recuerden que estamos con el debate 3 y 4, así que abierto el espacio para que consulten y pregunten, o ya sea temas puntuales alguna quizás alguna palabra, algo como para ir dando este hilo conductor de poder elaborar alguna respuesta entre todos y todas, ¿no? La idea también es esa, es que podamos como tener un conocimiento más amplio entre todos y todas. Así que bueno, no sé si tienen dudas, consultas. Pueden dejarlos en el chat si quieren. Sofi, vos podés leer el chat porque a mí como medio que tengo el internet ahí como medio. Dice Agus que en rasgos generales le gustaría saber en qué temas les conviene enfocarse más. Que dice que calcula que la perspectiva de género es uno de esos temas, ya que de eso se trató el trabajo práctico. Qué acertada. Mire, hola chicos, ¿cómo están? Les cuento. En sí el parcial no lo hemos definido ni sí que van a ser 2 temas y se va a sostener el esquema de un tema para la mañana, un tema para la tarde y que ustedes elijan el horario, el momento en el que rindan. Es de desarrollo escrito, le decimos que como que es un a libro abierto, porque como damos 2 horas y media para su realización, ustedes tienen la oportunidad como de consultar los textos. Así que, más allá de, o sea, responderle a esta chica cuáles son los temas importantes, y en realidad como van a haber 2 temas, entran todos los temas del debate 1 y el debate 2 con sus respectivos textos. Entonces, dependerá, digamos, el examen que hagan, si el de la mañana o la tarde, pero bueno, van a ser 4 preguntas seguramente, 2 del tema 3 y 2 del tema 4. Si me preguntan, tal vez, si a estas alturas, con el trabajo práctico, y no sé si habrán participado en el foro o no, hicieron las consignas del trabajo práctico y del foro, bueno, ya me pondría, de eso da cuenta que algo del tema de perspectiva de género y desigualdad han visto, algunas categorías le han quedado, las han trabajado. Entonces me dedicaría a los textos que no hemos trabajado, como son estructural funcionalismo y el pensamiento de Pierre Bourdieu. Pensemos que esta es una reunión de tipo más estratégica. Si no tienen alguna pregunta puntual, digamos, de alguno de los textos, yo iría por ese esquema. Porque como les digo, ustedes están en su casa y tienen el recurso de poder consultar los textos. Imagino que no todos lo podrán imprimir, pero sí, bueno, una hojita, si hacen un punteo de qué textos hay, a realizar un índice. Siempre para mí una recomendación que trabajen el tema del índice. Algunos textos lo traen incorporado, otros no. Un índice que les permite a ustedes, en un vistazo de una hoja, tener cuáles son los temas o categorías básicas que tienen. Y bueno, así como técnica de estudio, estaría bueno que empiecen texto por texto, lo asocien a un tema tipo cuadrito, ¿sí? Estructural funcionalismo, cuáles son los textos, primer texto, qué temas hay y la página, ¿sí? Eso ya les hace como una guía. Entonces, cuando el día lunes les pidan desarrolle el pensamiento, las categorías de, no sé, sistema social de Parsons.
automáticamente van ustedes a esa guía tipo índice que se construyeron y lo encuentran. Si no se acuerdan de memoria, están en su casa, abren el texto por el teléfono o por la compu, o si lo tienen impreso, buenísimo. Yo sé que algunos chicos que son recursantes ya tienen textos del año pasado, lo visualizan y lo repasan. Y no a fin de cortar y pegar, sino a fin de construir una respuesta, ¿sí? Bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Qué categorías encontré? ¿Se entiende? Así que bueno, como tips de estudio estaría bueno que construyan eso. No sé si los chicos se animan a ir construyendo como esto que estoy diciendo en un Word, le compartimos pantalla y vamos como colocando cosas. ¿Les parece? Hola, Hola, profe. ¿cómo estás, Mica? Bien, mire, yo para hacer los resúmenes me fui guiando más que todo con el programa, o sea, fui poniendo los títulos y poniendo lo más importante de lo que entendí de los programas. ¿Está bien eso? No, está bien, obvio. Todo lo que ustedes... Yo les digo que pongámonos en sintonía de cuál es el estilo digamos, de parcial que tuvimos y que tiene esta cátedra. Siempre son de desarrollo escrito. La bibliografía que uno intenta que lean es la que les hemos sugerido. Si a este momento, en vez de repasar de memoria, que no es la idea, aprenderse Corsemos, lo que ustedes queremos que trabajen es que comprenden de esas cosas y que nos lo logren contar digamos, en un breve texto, en 4 o 5 párrafos, ¿sí? Si te animás, Mica, a compartirnos algo de lo que has hecho, por ahí está bueno y también ayudamos a tus compañeros. Si no, les propongo que lo construyamos juntos, aunque sea un modelito de 2 o 3 temas. Dijimos Claro, que género y clases sociales no, porque ya los hemos visto en el foro y en el trabajo práctico. Bueno, trabajemos del debate 3, en el punto, se me ocurre, de Parson o de Pierre Bourdieu. Mica, ¿sí? No, digo que yo lo hice en las hojas, pero no lo he hecho en la computadora. No, pero nos lo lees. Yo no sé si los chicos me siguen con lo que les decía de irlo armando aquí, o es mucho bardo. Sí, yo por empezar estoy con el celular. Con el celu. Sí, con el celular, o sea, el compu no se me Bueno, ha hecho muy dificultoso. Mica, si querés leerlo, lo compartimos con los compañeros. Yo mientras voy armando un archivo para compartir. Sería genial eso. O si hay alguna pregunta para ir tirando mientras hago esto, genial. Richard se hace el piola, pero la tiene clara. Tirate una respuesta, Richard. 3 años en la cátedra. Casi 3 años, ¿no? Yo tenía algo acá como armado esto del estructural funcionalismo, ¿no? Mayormente, bueno, también la idea era como que no sea algo como más o menos así tan clase, sino como quizás quería ver dudas puntuales de compañeros y compañeras para ir como también abriendo el campo, ¿no? De poder quizás ir conectando algunos temas, quizás ir enlazando así, ¿no? Pero bueno, si querés que empecemos así más o menos con esto del estructural funcionalismo, no hay problema, ¿sí? Que mayormente, bueno, lo que yo más o menos había como rescatado de las clases y demás que uno ha tenido que es como una organización, que es una concepción organicista, se podría decir, que es vista como un órgano, ¿no? Entonces es mayormente que la sociedad se divida como en tipo sistemas, así, y que eso haga, que lleve a, bueno, nada, a que se podría decir que se siga como un relojito en un decir esto, ¿no? De la concepción y demás de la idea de Parsons. Bueno, también lo podemos notar quizás estas concepciones a partir de sistemas o de instituciones que van marcando, ¿no? Esta idea, ¿no? De Parsons, como por ejemplo la escuela, la universidad, la familia. Más o menos desde mi perspectiva quizás lo veo así. No sé si voy bien por ahí, si los chicos quizás han tenido esta idea o lo han entendido así. Hablar también de que es una perspectiva o una teoría sociológica contemporánea, ¿no? También eso, como para ir sumándolo ahí, norteamericana. Y bueno,
algo también como para decir es que, bueno, ahí se van ubicando como actores en este sistema, bueno, mayormente eso, que van desempeñando de determinadas tareas también, ¿no? No sé si alguno ahí como más quisiera agregar algo ahí, alguno que haya podido leer también a Parson o esta idea del estructural funcionalista. Estamos tímidos ellos y tímidas, ¿eh? Ahí ven. A ver, todavía no puedo verlo, yo no sé si los demás pueden. Yo Sí, profe, sí se ve. Vean. Primero, esta es la idea que yo les decía. Debate 3 temas. ¿Qué temas hay en el debate 3? Hagamos un ejercicio. Busquemos el programa y ustedes me lo van diciendo, yo voy tipeando. Lo vamos compartiendo. Está la estructuralismo, el estructural funcionalismo. Es más, si alguno se quiere sumar para editar conmigo, me dice y le comparto el archivo. Bien, ¿qué otro tema hay? ¿Qué El dice? concepto, creo que dice concepto de estatificación social en el estructural funcionalismo, después dice el pensamiento de Talcott Parson. Bien. Pensamiento. Me dicen si lo escribo mal, ¿ah? Sí, Vero. Talcott me parece que está mal. Bien, ¿algún otro punto de acá? Profe, yo le estoy leyendo lo del programa, porque dice está dividido en 4 cosas, 4 temas. Ah, bien. Bueno, pero Y eso, este punto, o sea, que estos 3 que yo divido en 3, sería un solo punto. Bien, pero bueno, yo acá les tengo un tip. El concepto de estratificación social en el estructural funcionalismo, ¿sí? También es un concepto que lo ven en el texto de Maciones y Plummer, que si me dicen, para mí es el primer texto que tienen que leer cuando empiezan con esta tarea. Entonces, yo acá pondría el texto de Maciones y Plummer, ¿sí? Que es un manual de sociología. Habrán escuchado al profesor titular decir que no nos gustan los manuales, pero la verdad que es como bastante sencillo para la lectura. ¿Sí? Bien, ¿qué otro texto trabajamos? O que hayan visto a partir de la bibliografía que trabaje sobre este primer punto. Entonces esto se lo saco. el pensamiento de Pierre Bourdieu, ¿puede ser? Sí, Pierre Bourdieu. No me sale el nombre. ¿Cómo lo caracteriza? ¿Cómo? No, que cómo está clasificado, qué características les da el Dice pensamiento Pierre. estructuralismo y bueno, 2 puntos y después dice el pensamiento de Pierre Bourdieu, objetivismo y subjetivismo. Estructuralismo, objetivismo. Bien, de acá tenemos que hacernos algunas preguntas,
¿sí? Porque acá hay mucha palabra compleja. Ustedes se tienen que preguntar por qué decimos o presentamos a Pierre Bourdieu como un estructuralista. Ya hemos presentado una mirada que es la de Talcott Parsons y tienen que pensar, bueno, ¿qué diferencias hay con la mirada que propone Talcott Parsons? ¿Cuál es la diferencia que presenta Bourdieu? ¿Sí? Que no son lo mismo para nada. ¿Se entiende? Tienen que ir como haciéndose preguntas a partir, digamos, de la presentación. ¿Qué textos han visto en la bibliografía que trabajen este punto? ¿No? ¿Qué temas o puntos del programa, textos que trabajen este punto? Ahí una compañera puso el texto de violencias y símbolos, creo que puso eso. Sí, bien, bien. ¿Quién es? Creo que hay uno que dice clases y campos, que dice comentarios sobre el pensamiento de Pierre Bourdieu, que lo escribió, o sea, está escrito por Patrick Boulet, algo así. Exacto. Por el profe Patrick Bourdieu. Ah, sí. Está bueno lo que decís, Richard, porque con esto de la pandemia, la verdad que uno no conoce a nadie. Sí, eso creo que la otra vez lo hablábamos ahí, quizás en el grupo, esto de la virtualidad ha hecho eso, ¿no? O sea, te acerca en un decir a poder quizás acceder a cuestiones, no sé, como información y demás, pero la distancia, hablo de lo físico, es medio como que complicado porque no ves el cara a cara o tenés ese tipo de diálogo, ¿no? Entre las diferentes partes. Tal cual. ¿Se va a prender la luz? Bueno, igual estamos viendo la presentación. ¿Algún otro texto? Me parece que hay más textos para este punto. Sí, dice clases y campos. Bien. Bien, ¿y de quién es? Es un comentario, o sea, un comentario que hizo el profe Patrick. Creo que. O sea, también es del profe Boulet. Esto que por ahí suena medio bodrio, en las ciencias sociales es una práctica que hay que ir incorporando día a día. Una forma es esto, repasar títulos de textos y autor, porque eso vamos a incorporar la práctica de todo el tiempo estar citando, que muchas veces cuando llegamos digamos, a los años más avanzados, que nos toca hacer monografías, muchos trabajos más escritos de tipo de investigación, sistematizaciones, hasta nuestra propia tesis, la práctica digamos, de citar está como muy flojita, digamos, muy liviana. Ay, mi vecino está soldando, pero... y hace, digamos, en realidad eso de un día para el otro uno no lo incorpora, ¿sí? Pero bueno, cuando uno a veces suena como molesto, ¿no? De decir, chicos, digan qué texto fue, que en realidad estamos como incorporando una práctica para hasta que se les haga un hábito, que ustedes no se den cuenta que todo el tiempo, cuando escriben, tengan esta recurrencia a citar. Hasta cuando le hacemos una pregunta de desarrollo del pensamiento de Talcott Parsons. Bueno, tómense el trabajito de decir, está en el debate 3, vimos el texto de este autor, ¿sí? La materia, o digamos, intenten como recurrir al recurso de la lengua y la forma de reacción que ustedes quieran, pero digan de qué autor es, qué libro es, ¿sí? O si es un libro reconocido o no, si eso lo saben, en fin, si es una entrevista, si es una nota, si es un video, ¿sí? Eso siempre enriquece mucho, tanto su redacción como también su capacidad para comprender, citar y ordenarse en el pensamiento, ¿sí? Como ejercicio está bueno y también les da un recurso, porque a veces nos escupen, básicamente esa es la sensación. 2 oraciones, sí, puede ser que diga eso, digamos, pero como que
cuando uno quiere trabajar lo que es la redacción escrita, tiene que contextualizar al lector. Nos olvidamos que muchas veces el que está del otro lado no sabe lo que ustedes saben. Ustedes, para justificar o argumentar, tienen que poder desarrollar hasta detalles que nos den a nosotros la pauta de que han leído el texto, que han hecho alguna comprensión. Que cortando y pegando una respuesta tal cual es, no nos sirve, no nos da cuenta de que ustedes lo han leído, ¿sí? Bueno, nada, eso se lo voy diciendo como tips. Sobre todo que después del primer parcial vimos así como mucho corte y pegue. Pues sí, bueno, pero encima estamos en virtualidad, ¿de qué te sirve? No es esa, no estamos trabajando, digamos, acá una competencia, que es el tema de la escritura, la comprensión. Bueno, bien, seguimos. ¿Algún otro texto para uno de estos 2 puntos o otro tema? Creo que quizás ahí también podríamos como sumar esto, lo del concepto, bueno, que ahora Pierre Bourdieu, ¿no? De hábitus y cómo va haciendo esto de construcciones sociales, ¿no es cierto? De agentes bueno, que se van construyendo y reconstruyendo, ¿no? Me parece como para también poder acotarlo ahí. Sí, Richard, ¿qué son las prácticas? ¿O qué entienden ustedes por prácticas? Esa es una categoría importante. Quizás verlo como un proceso también a veces inconsciente, ¿no? Que vamos teniendo en el transcurso, qué sé yo, de nuestras trayectorias y demás. Entonces eso se va haciendo, se va como reproduciendo y va llevando a este tipo de hábitos también, ¿no? Va marcando como una estructura, no sé si quizás ponerlo ahí. Sí. Están un toque callados. Bueno, yo les cuento una cosa. Con el grupo de la Luz Escabiala, ¿se dice? No, Escabiala no. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien, pero Richard, ahí ayúdame. La luz. La Luz. Luz Escabiala suena como muy viernes. Sí, Muy viernes. sí, muy bien. Muy viernes queremos jugar. No, con ella venimos, estamos en una de las comisiones que nos hemos repartido los grupos de WhatsApp, y nosotras generalmente hemos trabajado esta semana con un punteo por textos. Así que bueno, le voy a pasar este enlace ya que estoy acá, porque me había olvidado. Así que si se suma, que se sume acá. ¿Les parece? Bien. Sí. Después les compartimos el punteo de temas por texto, también está bueno. A ver, chicos, animémonos, sigamos construyendo este mapita, ¿les parece? A mí medio como que se me va y viene justo el cuadrito que se va realizando, ¿no? Así que no, quizás no lo puedo ver muy bien ahí. Bueno, no sé, los demás ahí. Bueno. Lo último, el punto 4 del debate 3,
es la perspectiva de género. Bien. Y bueno, de ahí tenemos 3 textos, que son el de Fernández Hassan, Harnett Sí. y un documento de la cátedra. Documento de cátedra. Tengo abiertas otras cosas, perdón. Hola, Vero. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Lu. Lu, te cuento. Los chicos habían armado un... Vero, Sí. ¿se escucha el eco? O sea, se escucha doble. ¿Por qué será? A Ah, ver. no sé si soy la única. En realidad, No, profe, lo que pasa es que si alguien tiene el micrófono encendido, retoma la voz de usted y se escucha, pero ya no se escucha. claro, exactamente. Bien. No, bueno, lo que quería decir era que... ¿cómo que se llama? No, que los chicos acá, el Richard y... No es Noé. ¿Cómo te llamas? Se me fue el nombre. Es Sofi. Sofi, claro, yo leí Noelia. El Richard y la Sofi, ¿cómo es que se llama? Habían armado un grupito de estudio, sí, tipo repaso, y bueno, yo no advertí que se nos iban a superponer en algún momento, así que bueno, ya les conté que nosotros venimos trabajando toda la semana con el punteo de textos, así que bueno, nada. Si hay alguno... Ah, bueno. Ajá, si querés contarles o compartir lo que trabajamos del debate 3, estaría bueno. ¿Sobre el punteo? Claro, sí, porque yo les estábamos haciendo un ejercicio a fin de invitarlos a que pensemos cómo ordenar los temas de estudio y les decía, era recomendable empezar primero con cuáles son los temas del programa, segundo, identificar la bibliografía, cuáles textos trabajan cada punto y después, bueno, trabajar el punteo de temas. Se me ocurre que como para avanzar y tampoco estar 2 horas, porque no creo que sea la idea, si nosotros ya hemos trabajado esto, se lo compartimos a los chicos. Les chiques. Dale, buenísimo. Bueno, yo dejo de compartir acá. La Lu hizo un trabajo impecable, les cuento, aguantándome hablar como el loro. Pero bueno, no me parece que sea... Lo otro lleva mucho tiempo porque íbamos mirando el texto, visualizando y yo iba como comentando así y leyendo. Yo imagino que el día de hoy no es eso, tendríamos que hacer algo un poco más ágil, pero bueno, a fin de invitarlos a que hagan preguntas y que estudiemos, y esto es un grupo de estudio, así que yo no vengo a decirle nada, no les puedo decir nada, tiene que salir de ustedes, si no va a haber aprendizaje. Me parece bueno Claro, compartirlo. y a partir, claro, de justo lo que vos veníamos, creo que en conjunto armando, generar, como habíamos dicho en un principio, un hilo conductor para que sea como algo más entendible para los compas, ¿no? A partir de eso. Creo que ahí una compañera escribió algo que decía que yo entiendo que Bourdieu y Foucault, además de mostrar cómo funcionan las estructuras e instituciones, muestran los puntos débiles, por decirlo de algún modo, que tienen, generan y reproducen en el sistema. Y así se genera la estratificación y los sectores de poder que se mantienen. Bien, 2 cosillas. Primero, a fin de ordenar. Está bueno que vos puedas lograr asociar a Bourdieu y Foucault, porque los dos son franceses y son estructuralistas, o sea, son pensadores que en un momento dado de la historia francesa tomaron como mucha fuerza, sobre todo en el Mayo francés, ¿sí? Entonces, conjunto con Althusser, que es otro autor que vemos, trabajaron y fueron referentes dentro de la mirada estructuralista. La mirada estructuralista tiene algo, digamos, una característica
más allá de las distintas perspectivas o planos en los que se piensan. El primer estructuralista fue un comunicador, ¿sí? Que es Saussure, no sé si alguna vez lo han escuchado. Saussure entiende que el lenguaje estructura el pensamiento. La forma en que nombramos las cosas, las definimos, nos delimita también a la hora de pensarlas. Él trabaja mucho, dice, entonces estamos condicionados. Esa idea de libertad que tenemos, ahí sí me escucho un rebote. Esa idea de libertad que tenemos está condicionada, ¿sí? No es que elegimos tan libremente, hay estructuras, ¿sí? Inconscientes que operan. Esta idea de estructuralismo y de condicionamiento también la va a trabajar de alguna manera Foucault, ¿sí? Y Bourdieu. Ahora, Bourdieu no está trabajando, distinto a Foucault, que solo trabaja sobre todo en las relaciones de poder, y dice, va a decir, lo que nos estructura al sujeto son el tipo de relaciones en las que estamos insertos y la posición que vamos a tener en nuestras relaciones. Pero siempre es relacionar, ¿sí? Es relacional. Yo creo que Bourdieu tiene una mirada más sociológica, ¿sí? No tan psicoanalítica como a veces siento que tiene Foucault. Y él lo que plantea en sí es que esa sociedad en la que vivimos es un espacio social que está construido, que ahí le busca dar un carácter no naturalista, distinto al estructuralismo de Parsons, que tiene un posicionamiento naturalicista, biologicista, como bien dijo el Richard, que da por natural que la sociedad es así porque es así y no tiene una perspectiva histórica ni construida, ¿sí? Es más una cuestión de evolución en la cual entiende lo que es la sociedad. Y Bourdieu, escapando un poquito a esa mirada biologicista y evolucionista, y teniendo una mirada más crítica, va a decir, sí, bueno, hay una estructura social que condiciona al sujeto. En esto Parsons y Bourdieu acuerdan, y también Foucault, pero es construida históricamente. Entonces a esa sociedad se le llama espacio social. Ese concepto es muy importante. Cuando les preguntemos, desarrolle la idea de lo social o de la sociedad en el pensamiento de Pierre Bourdieu, ustedes tienen que hablar de la categoría que lo identifica, que es la idea de espacio social. El espacio social como un lugar o un espacio construido social históricamente por campos. De ahí viene otra categoría muy importante. ¿Qué son los campos? Son esos espacios por los cuales los sujetos transcurrimos, transitamos, vivimos, ¿sí? Y él lo asocia a la idea de juego, ¿sí? Un juego, el ajedrez, el fútbol, el básquet, ¿sí? Cada juego, dice, se gana de distinta manera. Los jugadores tienen distintos roles, se disputan distintos capitales, ¿sí? Esa metáfora del juego es como muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué sería la sociedad? Bueno, un conjunto de campos, ¿sí? Un espacio social construido por determinados juegos. Cada sociedad prioriza o tiene determinados campos más importantes que otros. Pensemos, cada espacio social es una sociedad en donde no priman siempre los mismos juegos. Entonces, se me ocurre que hay una sociedad prima más el juego del ajedrez, o los de mesa, y en otra sociedad los juegos de pelota. Y si uno piensa en sociedades como Estados Unidos, nosotros, bueno, ¿qué gusta más? Y los deportes rápidos gustan allá, que se meten más goles. Y en América Latina, y el fútbol, sí, son deportes mucho más masivos, populares, pero que son más lentos, según ellos, ¿sí? Fíjense cómo esa metáfora de espacio social y juego es como que entra y es como bastante, ¿cómo se dice? Acertada en ese sentido. Entonces, de hecho, Bourdieu mismo, y en el texto creo que Patrick, recupera esta idea de juego, ¿sí? El campo como ese juego. ¿Por qué un juego? Porque un juego tiene reglas, y los jugadores conocen las reglas. Para jugar en ese campo tenemos que conocer las reglas, ¿sí? Cada campo, económico, político, social, cultural, tiene reglas distintas, y se disputan cosas distintas. Y los agentes, o los sujetos que transitamos por ahí, conocemos esas reglas y por lo tanto tomamos posiciones distintas en esos campos, ¿sí? Lo que sí va a decir, y ahí está la mirada, otro aspecto de la mirada estructuralista que todos tienen, es que en última instancia hay un campo, ¿sí?, que condiciona mucho más a los otros, y que es el campo económico. Y ahí es donde se acerca un poquito a esta idea marxista de la sociedad, donde la base económica determina en última instancia todas las otras instituciones o espacios de la superestructura. Bueno, tengo una niña acá. No sé, Richard, si querés decir algo más ahí, yo trabajo un cachito acá.
Sí, sí, justamente lo que aclaraba la profe, que bueno, que la sociedad se mayormente seguía por eso, ¿no? Que a partir de esto de que hay un campo y demás, nosotros como que seguimos ese tipo de reglas al encontrarnos ahí en ese campo, y bueno, después también debido a esto, bueno, nos manejamos eh, por este otro campo que explica la profe, desde lo económico que va guiando hacia lo demás, ¿no? Hacia toda la sociedad. Eh, bueno, es importante lo que dijo la profe y rescatarlo porque es como son ejemplos que nos pueden servir a la hora de expresar o también elaborar en el parcial, ¿no? Que es lo que explicó la profe también, esta es la idea de que ustedes puedan desarrollarlo y nada, también tener una idea propia de cada uno y cada una, ¿no? Creo que tenés silenciado el micrófono, Ver, o no sé. Ah, es que mi hija me llama. No, quería volver porque me parece que me fui de hilo, ya le entré a dar como a Bourdieu a full y me fui del contexto de la pregunta de Agustina García, que dice, entiendo a Pierre Bourdieu y Foucault, además de mostrar cómo funcionan estructuras y instituciones, esa idea de además de mostrar, ¿sí? Ya de entrada yo te digo, bueno, decime cómo funcionan, ¿sí? Si ustedes en un parcial ponen esa frase, yo le antemano digo, bueno, pero ¿cómo funcionan? Porque se supone que acá lo que estamos dando son las primeras pautas de cómo funcionan esas estructuras. ¿Se entiende? Ese es el aspecto más importante del pensamiento. Después dice, muestran los puntos débiles. Claro, pero si no explicamos cómo funcionan las estructuras o qué se entiende por la sociedad, cómo es el manejo social, ¿sí? Cómo es la dinámica social, no voy a poder entender cuál es el punto débil que vos me querés contar o marcar, ¿sí? Dice, puntos débiles, por decirlo de algún modo, que tienen, se genera y reproducen en el sistema. Y así se genera la estratificación y los sectores de poder que se mantienen. Es muy genérica esa participación, eso que nos puesto. Es muy genérico porque, repito, vos la primero que tenés que trabajar, más allá de que me parece acertado lo que dije, Bourdieu, Foucault tienen coincidencias porque son estructuralistas, porque tienen características dentro del pensamiento de lo común. Y cuando digo qué es lo estructuralista, lo estructural es algo que por fuera del sujeto es una regla que ofrece algún límite o condicionamiento a las acciones de los individuos. Entonces, Parsons, Bourdieu, Foucault, que Foucault aparte es el debate 4, ojo, no mezclemos. Todos estos están ofreciendo una mirada para interpretar cómo condicionan al sujeto en su acción, en su pensamiento, ¿sí? En el desarrollo de su historia, ¿sí? Eso es la mirada estructuralista, es pensar cuáles son los condicionamientos a la acción de los individuos. Muy distinto a una perspectiva que parte de la acción individual libre que construye a esa estructura. Es otro posicionamiento, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa y me voy a centrar solo a Parsons y en Bourdieu, y voy a sacar a Foucault, porque Foucault está en el debate 4, para mí los va a confundir, porque nosotros solo trabajamos ahí la idea de poder, ¿sí? No tanto su mirada más estructuralista, sino la interpretación de la idea de poder y dominación. Me vuelvo entonces al debate 3 y lo relaciono con Parsons. ¿Qué dice Parsons? Esa estructura es el desarrollo natural de la naturaleza. La sociedad es así por evolución. ¿Y qué es cómo evoluciona? ¿Qué es la historia entonces en ese pensamiento? Es adaptación. Todos aquellos cuerpos, sujetos, colectivos, sociedades que no supieron adaptarse a las transformaciones económicas o a los nuevos valores, todas esas tendieron a desaparecer. O sea, esa es la línea darwinista en algún punto. Creo que con la luz eso lo rescatábamos cuando mirábamos el texto, que aparte el texto lo dice. Que tiene una mirada darwinista, ¿sí? ¿Y quién era el darwinista dentro de la tradición sociológica clásica? Durkheim. ¿Se acuerdan? Bueno, todo esto va como enganchándose. Bueno, y repito, bueno, entonces si me preguntás, bueno, ¿cómo funcionan las estructuras? En Pierre Bourdieu esa estructura es el espacio social y la lucha entre los campos, o la distribución de estos campos. Y si me preguntás cómo funcionan esas estructuras en el pensamiento de Parsons, en realidad esa estructura es el sistema social cumpliendo una función, ¿sí? Son las funciones las que delimitan en última instancia al sujeto que tiene que tener la capacidad de adaptarse. ¿Qué es lo que hace la estructura social? ¿Sí?
le permite que el sujeto se adapte a las necesidades de esa sociedad para que sean, se adapte a tal punto que se cumplan las funciones necesarias para que esa cuestión colectiva, ¿sí?, sea una sociedad. Si no, será otra cosa. ¿Se entiende? Y ahí vamos a, no sé si meterme con Parson, hacemos una cosita rapidita, chicos. ¿Siguen? Me entusiasmo hablar, chicas. Y me voy del ejercicio. Pero bueno. Pero ahí en el chat están poniendo que sí. Ah, genial, genial. Bueno, dale, genial que esté en el chat, ni lo veo. Entonces, cuando pensemos en esas estructuras, estructuralismo tiene que ver con una estructura, sí, valga la redundancia. Ahora, ¿de qué habla la mirada estructuralista en cualquier autor? De esos condicionantes de la acción, ¿sí? De las limitaciones en las cuales los sujetos se desarrollan. Ahora, ¿cómo se construyen esas estructuras? Son cosas distintas. En Parson esa estructura es el sistema social, que son, en realidad él entiende que la sociedad se distribuye o se puede comprender a partir de 4 sistemas o subsistemas. El sistema cultural, el sistema social, el sistema orgánico, no, el sistema político o orgánico o de alcance de metas. Sistema de personalidad y el sistema comportamental. Comportamental, orgánico, conductual. Perdón, yo lo llevo como... Parece que lo he aprendido pero nunca me sé las palabras, pero bueno. ¿Y cuál es la otra característica en Parson? Que para entender esa estructura, primero que la da naturalmente, ¿sí? No es una construcción histórica. Bourdieu dice que no, que es un espacio que se construye históricamente. Ya tenemos una diferencia entre los dos. La sociedad debe cumplir 4 funciones. Si esas 4 funciones no se cumplen, eso no va a ser, la sociedad se corrompe o se enferma, de ahí su mirada también evolucionista que se puede ver. ¿Y por qué? Porque no se adapta a las nuevas condiciones, ¿sí? Entonces a los pueblos originarios no los exterminaron, no tuvieron la capacidad de adaptarse a las transformaciones que le trajo Europa. Es una mirada totalmente negacionista. Pero ojo, es fundamento y explica mucho de las formas institucionales que nosotros hoy conocemos, porque todo el tiempo hablamos de adaptación, ¿sí? Si nos adaptamos o no a los sistemas. Bueno, ¿qué va a decir Parson? Otra cosa que es interesante, que él no es un determinista económico, como puede ser el pensamiento tal vez de Bourdieu o del mismo el pensamiento marxista. ¿Se acuerdan esa frase de en última instancia es la economía la que va a condicionar a la superestructura? Bueno, no. Parson quiere, primero que claramente desarrolla una teoría para criticar la filosofía marxista. Es un estadounidense y de la década de oro. Y él lo que va a decir que el determinismo es cultural. Y ahí es donde el mismo texto dice que él retoma la tradición weberiana. ¿En qué sentido retoma la tradición weberiana? En el sentido que este determinismo cultural es que son las ideas, los valores sociales, ¿sí? Los que condicionan en nuestra última instancia a la sociedad, ¿sí? Eso es como muy fuerte en él. Es un determinista cultural. Así se lo conoce, se lo identifica a Parson. ¿Y cómo condiciona? Dice, esas pautas, esos valores, para que sean cumplidos, la sociedad debe generar los mecanismos necesarios para que se cumpla la función de latencia. Y ahí viene uno de los elementos del sistema ágil, que la llama, ¿sí? La latencia es el mantenimiento de las pautas de valores y culturales, ¿sí? Pensemos ahí, uno tiende a materializarlo en pensar en instituciones, que creo que ahí algo de la respuesta que dijo la compañera, la participación, tiene que ver con eso. Sí, son las instituciones, los mecanismos por los cuales se sostienen estas pautas o valores. Ay, perdón, un minuto. Bueno, justo ahí, Vero, también están sus hijas que también quieren su tiempo para ella. Es muy viernes. No, bueno.
Ahí está, sepan comprender. No, bueno, está bien, reentendible, reentendible. Ay, no sé, me perdí. Estábamos en Parson, ¿no? Y en el Sí, estábamos determinismo. hablando, claro, exacto, estábamos hablando sobre este sistema ágil y que se basa a partir de lo que es la latencia, de lo que estabas justo explicando vos. Bien. Volvamos, entonces. La idea estructural de Parson tiene que ver con la constitución de sistemas que cumplen funciones, y donde el sistema cultural es el más importante, como diferenciándose de esta idea determinista de Marx, que era economicista. Acá el determinismo es cultural, son las ideas las que condicionan, ¿sí? Y estructuran en última instancia a los sujetos, ¿sí? Y esa capacidad de adaptación. ¿Vamos? ¿Me siguen por ahí? Después viene, bueno, ¿cuál es la función que debe cumplir ese sistema cultural? La latencia, que significa el mantenimiento de pautas culturales y patrones. Después viene el sistema social. ¿Cuál es la función del sistema social? Y acá se ve la influencia de Durkheim en el pensamiento de Parson. La integración. ¿Sí? La principal función de una sociedad es integrar. Entonces, el sistema social genera los mecanismos necesarios para pensar a la integración social. Y pensemos, nuestra carrera estructurada es refuncionalista. ¿Qué instituciones conforman y cómo está ordenada? Trabajo social 1, fundamento. Trabajo social 2, familia. Comunidad, ¿sí? Esas son las instituciones por excelencia destinadas a cumplir la función de integración. Y de hecho así, como por ejemplo en la carrera, esos son los patrones o valores que parece que la orientan. ¿Se entienden cómo son ideas que nos condicionan todo el tiempo? Entonces, ¿cómo integramos a un recién nacido, un bebé, a un niño? Primero la familia, después la escuela, después la comunidad. ¿Se entiende? Eso parece un caminito que no te puedes saltar ninguno. Si hay alguno que te salteaste o no funciona, ese niño no se adapta. Y a lo largo, si son muchos individuos que no cumplen esa función, hay un grupo, un sector, y la sociedad entra en crisis, tiene conflictos, se enferma. ¿Sí? Fíjense cómo no estamos es un pensamiento que lo tenemos reincorporado. Suena difícil por área del autor, pero es como que tiene mucha lógica cuando uno le da un poquito de vuelta de trosca, ¿se entiende? Seré trosca. Tiene como mucha lógica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, y después viene, ¿cuál es el otro sistema que viene? Que estaría como en un nivel superior. Acuérdense que el sistema más alto que condiciona a los otros es el sistema cultural. El sistema social, la función de la integración, el sistema, yo le digo de la personalidad, ¿cómo era? Sí, es el sistema de la personalidad el que vendría. Bien. Y el sistema de la personalidad, dice, tiene que ver con la adaptación y el alcance de metas de esos sujetos, ¿sí? Y ahí viene algo que nosotros siempre, bueno, un ejemplo que siempre usamos. Nosotros creemos que elegimos libremente estudiar trabajo social. O creemos libremente que elegí estudiar sociología. No, y en realidad es que la sociedad ofrece, a partir de nuestras expectativas, algunas instancias para que nosotros nos insertemos en el mundo laboral. Pero esa carrera con la cual se le da prioridad, una carrera que está definida o potenciada no por sumas de individualidad, sino porque es una necesidad de la sociedad. Hoy la sociedad necesita esta cantidad de trabajadores, o abogados, o médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que esta sociedad define como las necesarias, ¿se entiende?, para sostener la integración y mantener determinados valores. Entonces uno, a partir, ¿sí?, de sus condicionantes, mérito, después vamos a hablar del asunto del mérito, nos vamos a insertar en alguna de estas carreras, ¿sí? Pero que no están todas por igual, todas tienen un peso, una incidencia distinta. La sociedad prioriza determinadas carreras para que se alcancen las metas, pero no individuales, sino sociales. La meta social es generar o garantizar los mecanismos de integración, con salud, sin enfermos, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver determinadas que necesita distribuir o ordenar los recursos que tiene y generar mecanismos para distribuir a los sujetos para que en última instancia se formen profesionales que necesita
esta sociedad para que se mantenga la función de integración y el mantenimiento de pautas y valores. ¿Se entiende? Entonces, el sistema de la personalidad sería como un sistema un poco más micro, de análisis más micro, no tan abstracto como el sistema de valores o el sistema social, sino un poquito más micro, que pareciera que nos toca como sujeto. ¿Se entiende? Ahora, lo que está dando cuenta igualmente es que la cuestión de la adaptación, la distribución de recursos, que uno cree que dice, es el alcance de metas, tiene que ver con la formación de mi personalidad. No, tiene que ver con la formación de la personalidad de esa sociedad, que elige determinados perfiles que considera necesarios para garantizar la integración y el mantenimiento de los valores sociales que esa sociedad ha definido. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en este pensamiento no hay un cuestionamiento de por qué son esos valores y no son otros. Ese pensamiento no está, sino que son los pensamientos más evolucionados y que tienen la capacidad de garantizar el sostenimiento social, sin conflictos, sin problemas, ¿se entiende? En orden, esa palabra no la había dicho y es re importante. ¿Sí? Y el último sistema que conocemos, el sistema orgánico-conductual, que tiene que ver con reconocer los recursos que nosotros tenemos. Uy, ahí se entienden unos gritos. Reconocer los recursos que nosotros tenemos y distribuirlos. ¿Y cuál es la función? Es de adaptar los recursos a las necesidades que tenemos. Y eso es en líneas generales el pensamiento de Parson. No sé si nos queda o vamos a otro. Abramos un poquito ahí el micrófono o el chat para que nos cuenten algo. Claro, ahí como justo dijo Vero, no sé si habrá quedado en claro la idea, ¿no? de lo que muestran en este caso los pensadores y demás, y Parson, que mayormente cuando uno quizás lee la lectura o el texto es como medio enroscado en algunas cuestiones, pero a partir creo que de lo que explicó Vero es muy claro, ¿no? No sé si quedó claro o no, si hay alguna duda, quizás algo como para ir ahí más o menos repreguntando, ¿no? Miren que sábado y domingo no trabajo. Ahí Lu dice que está súper claro, así que lo tomamos como que quedó claro. Si no hay respuestas, después en el examen no vaya a ser que, no me acuerdo. Genial ahí, genial, dice que quedó muy claro, así que Vero ahí muy bien. Bueno, ahí. entonces avanzamos con Bourdieu. Que algo dijimos ya, hablamos de que Bourdieu es un estructuralista, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que cree que no es algo evolucionista la sociedad, no es que sobreviven las mejores, no tiene una mirada darwinista, sino que es histórica y social, y habla de la idea de constructivista genético. Desbúrrenme, como dicen por ahí. En el programa hemos puesto el título Mirada estructuralista, el constructivismo genético, lo hemos puesto ese título, si lo tienen, para el pensamiento de Pierre Bourdieu. ¿Y a dónde van las mallas? No me acuerdo. Una bolsa verde por ahí. Ya iba la puerta afuera el conejo. ¿Se iba el conejo? No, es que estaba abierta la de atrás y aparte el cierre así, y la clavita no suena. ¿Alguno tendrá como ahí el programa para ir viéndolo? Yo lo tengo a mano. Bueno. Dice, estructuralismo del pensamiento de Pierre Bourdieu, objetivismo y subjetivismo, clases y campos, espacio social, campo, clases y hábitos, desigualdad en la educación. Bien, chicos, gracias. Gracias por ese datazo. ¿Por qué preguntaba el constructivismo genético? Porque en otros años, en otros programas lo poníamos. Una mirada estructuralista, el pensamiento de Pierre Bourdieu, constructivismo genético.
pero me parece que en uno de los textos al autor lo presentan como el precursor de la línea del constructivismo genético. Esa palabra es compleja, o sea, o me levantan la mano y me ponen en el chat, yo conozco, entiendo lo que significa, y si es así, compártanlo. Yo quisiera dedicarme unos minutitos a por qué se lo reconoce como un referente del constructivismo genético. Richard, ¿tú te acuerdas? Hay algunas cosas. No, igual nada, no te quiero... Yo tampoco me acuerdo haberlo visto. Bien, está el Danilo por ahí vi algo. Buenas, ¿qué tal? El Danilo se acuerda. ¿Me podría repetir la pregunta? Constructivismo genético. ¿Por qué a Pierre Bourdieu se lo reconoce como un referente de la línea del constructivismo genético? ¿Genérico o genético? Genético. Es Ay, una palabra fuerte, ¿o no, Sofi? Es fuerte. genético. Es fuerte. Pero a Bourdieu, mirá qué raro. Pero me la juego, ya que ha estado en el programa. No se sabe si ese texto estuvo en el programa. No, sí estuvo, pero no está ahora en este año, en el programa de este año. Me parece que en mi año tampoco estaba, creo que no. A lo mejor nada que ver, pero puede ser que él hizo un estudio sobre cómo se comportaban las hermanas, los hermanos, dependiendo del orden en el que habían nacido. No, eso es más una referencia dentro del psicoanálisis. Ajá. Pero no es de Bourdieu. Pero sí, lo que él pregunta es como el origen. La idea de genético tiene que ver con cuestionarse el origen de las estructuras. Y ahí es donde aparece esta diferencia con Parson, que es una pregunta que no está presente en su teoría ni en su pensamiento, que es preguntarse por el origen de las estructuras sociales. Ambos son dos miradas estructuralistas, pero una entiende a la estructura social como algo producto de la evolución humana, natural, y Bourdieu dice, no, hay una construcción, hay un origen de esas estructuras. Entonces, de ahí el nombre del constructivismo genético. Sí, la idea de genético es preguntarse por la génesis, por el origen de las cosas. En este caso, de las estructuras sociales. Ese espacio social del cual él va a construir su teoría tiene un origen, ¿sí? Y si lo hacemos más fácil, es la mirada sociohistórica, el contexto de origen en el cual se desarrollan las cosas, ¿sí? Y no dar por dado. Que uno rara vez se cuestiona de dónde viene esta estructura familiar clásica tradicional. No nos preguntamos, la naturalizamos y la damos por sabida. Rara vez nos preguntamos por el origen de un montón de estructuras, no nos preguntamos por el origen del lenguaje, del castellano, del lunfardo, ¿sí? Esa pregunta es propia, digamos, de esta línea de pensamiento, que no niega, ojo, el poder de condicionante o de limitante a la hora de pensar las acciones de los sujetos, la constitución de un sujeto, ¿sí? No niega esa capacidad de limitar, de condicionar, de determinar, pero tiene un origen. Me parece que ese es un elemento re importante. El año que viene voy a pedir que pongan constructivismo genético. Me parece re bien. Todo lo que sea el año que viene. Bien. Lo que dice la compañera está bien, el ejemplo es de otro estructuralista, pero recuerden que hay como algunas diferencias y no es el psicoanálisis, digamos, al menos el campo de Pierre Bourdieu, sí de Foucault. De Foucault puede ser que haya hecho, digamos, o a partir de ese ejemplo de cómo se constituyen los individuos en una familia y las diferencias. Eso es más probable, pero no recuerdo que sea Bourdieu. Bien, dicho esto, dijimos lo de constructivismo genético, que estaba bueno. Entonces, esta estructura social, que él le llama espacio social, que es un espacio social que se construye, que tiene historia, que tiene un origen, que ya lo dijimos, se construye con distintos campos, que hace rato dije, los campos son distintos juegos. ¿Y por qué la metáfora del juego para pensar el campo? Porque en cada campo hay reglas, y se gana de distinta manera. En uno hay que hacer un gol, en el otro, bueno, no sé, casi todos hay que hacer gol. o solo pienso
en juegos con pelota. Estoy medio chipeada, ¿viste? Estamos en época de Libertadores, de Copa América, Sí. eliminatoria. Pero bueno, en mi casa se ve mucho fútbol, no sé. Perdón, no me sale un juego. Ah, dije ajedrez. ¿El ajedrez cómo se gana? Es de juego, estrategia. Bueno, son reglas distintas. Pero lo que quiero dar con el ejemplo es que se gana de distinta manera. Y lo que está en juego también es distinto. Y los capitales, que eso es lo que se gana o se pierde. Che, bueno. Media pina. Ya termino, vamos. Voy a Me apagar. parece que están jugando un juego ahí. Sí, también. Bueno, podrías explicarlo como Pierre Bourdieu, a ver. Sí, bueno, paren. No, espérenme. Están dando ejemplo, obviamente. Bueno, mientras la profe soluciona ahí, Richard nos va a comentar. Ah, no, mentira, Richard. No me pongas entre la espada y la pared. No. No, bueno, creo que es importante lo que fue diciendo ahí la profe porque esas pequeñas cositas también van sumando a la hora de ir respondiendo o armando quizás la respuesta, ¿no? Como habíamos dicho en un principio, esto de que como ir sumando con algo quizás más propio también y demás, con las propias palabras de cada uno, está bueno. Estaba dando un buen ejemplo la profe. Sofi, yo te quería consultar cómo estamos como para ir diciéndole a la profe también con el tema del tiempo, si lo, cómo lo... También sería importante esto de que los compañeros y compañeras que están ahí reunidos nos tiren como una consultita, alguna pregunta como para ver si extendemos más, porque ya llevamos cuánto, una ¿Qué hora hora y nos quedamos quizás con un 40, tema, 40. claro, nos quedamos con un tema importante como es la idea de Parson. Me acuerdo cuando yo la rendí y también tenía que preparar ese tema, medio como que era medio enroscado, por eso estuvo muy bueno que la profe dé esos ejemplos. Pero no sé si ellos quizás lo pueden escribir ahí en el chat o lo pueden abrir el audio y decirlo. Si hay algún tema también como más para poder explayarse un poco más, para poder desarrollar un poco más, ya que tenemos la profe la posibilidad de sumar, ¿no? Claro, si hay algún tema con el que tengan como más complicaciones, que lo pongan en el chat y lo vamos viendo más puntualmente. Claro, claro, claro. Sí, sí. Por ahí el tema que les resulta más difícil o el que menos entienden, si lo quieren ir dejando en el chat o si quieren activar directamente el micrófono y hablar, en ese sentido no hay drama. Anímense, anímense porque si seguimos esto de la virtualidad van a venir esos exámenes y demás así para rendir oral y es como si practiquemos un poquito, aunque sea con una pregunta ahí para la profe eh, y así aprovechamos la instancia. Sí, es muy posible que dentro de poco se vengan los exámenes eh, finales orales, van a tener que, por ahí sí, no sé si son todos de primero o todos de primero, pero eh, se van a tener que enfrentar justamente a esas instancias quizá por primera vez de exámenes orales, ahora en la virtualidad, que va a ser todavía más complejo que si fuera en la normalidad. eh, pero bueno, se van a tener que enfrentar a eso, así que por ahí está bueno que vayan haciendo como el ejercicio de empezar a sacarse la timidez y hablar un poco, o a plantear cosas por ahí en las videollamadas, que de hecho hasta te dan cierto anonimato, digamos, y por ahí eso te puede ayudar un poco con el tema de la vergüenza. O de última que nos vayan comentando si también ahí creo que preguntan algo. Ajá, O no alcancé a leer quizás ahí. ahí lo leo. Dice.
¿Cómo conectamos el tema de estratificación social con el debate 3? Ya Pero, volví, ya volví. Sí. No, estaba esperando a ver si me iba. ah, Tal vez se animaban a preguntarnos, pero veo que no. ahí justo consultaron, una compañera hizo una pregunta. Sofi, no sé si vos lo podés volver a leer porque como medio que no puedo Sí, lo por volvió el a leer, teléfono. solamente que silenció porque se escucha con retardo. Ahí. ¿Cómo? Perdón. Eh, que cuando pones el micrófono se escucha con retorno. Así que cuando lo desactives leo lo que dice Agus. Bien, Agus dice que ¿cómo conectamos el tema de la estratificación social con el debate 3? Bien, muy bien. Bueno, damos por cerrado Bourdieu, ¿sí? Espacio social, campus capitales, eso quedó y la diferencia con Parson. El tema de estratificación social es también un texto muy sencillo de Maciones y Plummer, y la idea de estratificación, si quieren hasta lo pueden buscar en un diccionario, tiene que ver cómo ordenamos, cómo clasificamos a las sociedades. No, perdón, a las sociedades no, cómo se clasifican, cómo se ordenan a su interior. De hecho, si uno lo piensa, tiene un poco que ver con la teoría de conjuntos, ¿sí? A, B, C forman parte de un mismo conjunto que es mucho mayor, que es A, B, C, ¿sí? No sé si alguien se acuerda de eso de matemáticas o de algún momento, pero bueno, lo que plantea básicamente el texto es que no hay ninguna sociedad en donde no se ordene o no existe estratificación. Todas las sociedades a su interior tienen algún sistema de estratificación, o sea, de ordenamiento, de agrupamiento, de separación. Esa es la idea de esto. Y si pensamos un poco en lo que estábamos diciendo, podríamos pensar que Pierre Bourdieu, cuando habla de los campos y de esa construcción del espacio social, ¿cómo piensa el ordenamiento del interior? Primero, como una construcción, que ese orden tiene un origen, por lo que veníamos diciendo, y que está condicionado por los campos. Entonces, los grupos humanos que hay al interior de la sociedad tienen que ver por los campos por los cuales transitan y comparten. Entonces, ahí viene una categoría muy importante, que es la de clases sociales, ¿sí? No hay ningún sociólogo que no haya o que no pueda decir algo sobre clases sociales, ¿sí? ¿Cómo pensamos las clases sociales? Las clases sociales son una forma de agrupar a los sujetos, ¿sí? Son grupos humanos que se caracterizan por tener algo en común. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Es que esto algo en común no lo vemos todos, y esto nos lo enseñó Weber y también Bourdieu. Porque cada uno, depende de la perspectiva del investigador, ¿sí? Va a ver o va a construir una determinada idea de clase social y nos vamos a agrupar por algo. Entonces, podemos decir que si yo como investigador pienso a las clases sociales a partir del ingreso y me va a dar determinados grupos humanos, 10, 8, 10, 20, los grupos humanos que tienen un nivel de ingreso hasta menos de 15.000 pesos, hasta de 15.000 pesos a 50.000, 200.000, ¿se entiende? Por más. Y vamos a ordenar un montón de grupos humanos. Y esos grupos humanos, ordenados por un criterio principal, que es el ingreso, ¿sí? Está estratificado. Y lo que lo puedo decir como investigador es decir, bueno, ese es el principal criterio, o que el criterio que mejor explica el funcionamiento, ¿sí?, de esa sociedad. El criterio de ingreso es el que mejor interpreta o construye o se acerca mucho más, a la realidad de esa sociedad. Pensemos en un país, no sé, concreto, una comunidad o lo que sea. Y en otros podemos decir no. La verdad que el nivel de ingreso dice poco o nada. Pensemos en un país como Bolivia, donde hay muchas comunidades, muchas naciones, pueblos originarios, con vida, con prácticas distintas, lenguas distintas. Entonces ese criterio no es el más acertado para pensar la estratificación o cómo está agrupada a su interior esa sociedad. ¿Se entiende? Entonces, la idea de estratificación social a nosotros nos interesa, primero, para pensar que todas las sociedades a su interior se organizan por algún criterio, ¿sí? Y que ese criterio tiende a ser el más fuerte, al menos en las miradas más críticas, el económico. Ahora, ¿cómo se construye ese criterio económico? Es muy distinto. Porque para algunos será el nivel de ingreso, y para el marxismo
será esta idea de clases sociales, que es el texto de Marta Harnecker, que lo vimos, hicimos una actividad en el foro, en donde dice, no, es la posición dentro del modo de producción concreto. Y esa posición la define si sos dueño o no dueño de los medios de producción. Y construye, sobre todo en cada modo de producción, dos clases sociales importantes. Pero esa es una mirada, ¿se entiende? Otra mirada, que es la estructural funcionalista sobre estratificación, es la idea de meritocrática. O sea, los grupos humanos, uno puede entender el comportamiento de determinados grupos humanos en las sociedades capitalistas, modernas sobre todo, a partir del mérito, de la meritocracia. ¿Sí? ¿Y qué es el mérito? ¿Sí? Es la capacidad de adaptación a los grupos para el alcance de determinadas metas. Entonces, ¿cuál es el criterio meritocrático por excelencia en las sociedades modernas? El nivel educativo, que se traduce en mejores ingresos. ¿Se entiende? ¿Me siguen por ahí? Entonces, ahora lo que estamos viendo, la idea de estratificación como concepto abstracto, ¿sí? En el texto, yo creo que la Lu lo punteó eso, lo vimos en su momento, tiene 5 características, 4 o 5 características que están al principio del texto, después de un ejemplo del Titanic, donde dice, una característica, digamos, es que todas las sociedades tienen algún sistema de estratificación, por castas, por clase, por estamento, y cada una es una forma de agrupamiento humano distinta, y que impacta de distinta manera en los sujetos. Son históricas, y no me voy a acordar muchas más otras. Lu, ¿vos la tenés por ahí, a ese punteo que está en el texto? Sí, ahí te digo. Vamos. Bueno, y esto cuando uno está en el examen y no se acuerda de memoria, va al texto. Es lo que le digo, que está bueno hacer un escrito domiciliario. La primera era que la estratificación social es una característica de la sociedad. La segunda, que también persiste a través de las generaciones. La tercera, que es universal pero varía. La cuarta, que la estratificación social hace referencia no solo a las desigualdades, sino también a las creencias. Y la última es que genera identidades compartidas. Bien. Lo de identidades compartidas es muy importante, chicos, porque es lo que hace que ese colectivo se sienta una clase social. Yo soy clase media, yo soy universitario, yo soy estudiante, yo soy mujer, ¿sí? Es muy importante, es cómo nos autodenominamos y nos reconocemos. Yo soy del Tomba, yo soy de, no sé, Independiente Rivadavia. Esa identidad tiene que ver con un criterio con el cual nos homogeniza y nos hace un grupo humano colectivo. ¿Sí? No sé si contestamos ahí a la pregunta de la compañera de cuál era el texto que hablaba de estratificación y qué relación tenía con este debate. Dice que sí, Au, que gracias. Genial, genial. Bueno, no sé si ahí algún otro compa tiene alguna otra pregunta, como para ir ya viendo también, que llevamos un tiempito ahí con Vero. Pero te agradecemos todo tu tiempo, y que ahí justo estás también con las nenas ahí que reclaman el espacio también, ¿no? Entendible. No sé si habrá alguna consulta más por parte de los compas que están sumados a la reunión. No, yo creo que si eso está, vamos a lo de género. Que en realidad género también es otra forma de pensar la estratificación al interior. Y acá hay una cosa que no hemos hablado mucho, pero que hay un puente. Pensar la estratificación, esta forma de agrupar, ¿sí? También es pensar la desigualdad. ¿Y qué tiene que ver la desigualdad con las miradas estructuralistas? Yo diría que hay como un orden de complejidad. Siempre digo que tenemos que empezar por el texto de estratificación, pero por A o por B nunca lo hacemos, en términos, digamos, de complejidad creciente. Nosotros tenemos que enseñarles a pensar, y eso es un aporte de la mirada sociológica en particular, que piensa a cómo está en orden, no solo el funcionamiento social, sino poder comprender ese funcionamiento social es poder comprender cuáles son los grupos humanos que la conforman y los comportamientos que tienen.
Eso nos va a hacer entender su origen, sus conflictos, ¿sí? Y a poder caracterizarla. Y esa es la relación, ¿sí? Entonces, si decimos que todas las sociedades tienen sistemas de estratificación, ¿sí? Tienen determinada forma de organización, esto tiene un vínculo. Y en las sociedades capitalistas, la principal crítica es que esa estratificación no les da la condición de iguales, ¿sí? Esto que dijimos, bueno, distinto, pues ya entendimos, nos agrupamos por distintos niveles de ingresos, pero si uno no da cuenta que esos distintos niveles de ingresos generan desigualdad, generan jerarquía, posicionamientos de privilegio para uno y para otro, ¿sí? Es lo que permite explicarlo, ¿se entiende? Entonces vos podés hacer un análisis más lineal, sin cuestionamientos de eso, pero la vuelta que hay que darle a la mirada de pensar la estratificación al interior de la sociedad es ver qué desigualdades se sostienen por esos sistemas de estratificación, ¿sí? De ahí nosotros hemos recortado muchísimo el tema de desigualdad social porque está pensado por múltiples dimensiones, económica, cultural, étnica, religiosa, ¿sí? Territorial, de acceso, en fin, pensar hasta en las formas de funcionamiento de nuestro cuerpo, las capacidades de adaptación, ¿sí? Las dimensiones para pensar la desigualdad son infinitas, ¿sí? Pero no siempre son pensar esas desigualdades, si afectan a grupos más pequeños, más grandes, ¿sí? Es lo mismo que hablar de clases sociales. Cuando uno habla de clases sociales, está hablando más de posicionamientos económicos. ¿Y por qué es importante el posicionamiento económico o el grupo económico para pensar la sociedad? Porque más allá de Parsons, la mirada crítica dice que es la parte económica el principal condicionamiento del comportamiento de esos grupos humanos. Entonces, por eso siempre hay que dedicarle un poquito más de tiempo a pensar las desigualdades en función del criterio económico. El criterio económico, en última instancia, parece explicarnos por qué dos sujetos con una misma discapacidad pueden tener formas de adaptación distinto o de acceso distinto, ¿sí? Que no va a ser lo mismo una persona con discapacidad con ingreso, que no va a ser lo mismo una mujer pobre que una mujer rica a la hora de tomar una decisión sobre un embarazo, ¿sí? Pareciera ser que la estratificación o el agrupamiento por un criterio económico tiene primacía a la hora de explicar otras desigualdades. ¿Se entiende? Eso para decir. Y en términos de desigualdad de género, ahí con la LU habíamos hecho un punteo que está en el documento, que yo les decía, principalmente está organizado en 2 puntos grandes, uno de algunas problemáticas y el principal de conceptos básicos. Yo repasaría el de conceptos básicos porque uno, en esto de que dice, hay una moda del feminismo, tiende a confundirlo y no es lo mismo. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de feminismo, sí, hay diferencias. La idea de feminismo alude al colectivo, al grupo político con reivindicaciones concretas a lo largo de la historia, ¿sí? A la lucha que han llevado adelante los distintos colectivos de mujeres, feministas o disidencias. Cuando hablamos de género, es una primera categoría que intenta desvincular la idea del género como relacionada con la aportación de algún tipo de genital, ¿sí? Reproductivo, de un órgano reproductivo, tener pene o tener vagina, ¿sí? Eso no nos hace mujeres o varones, sino que la historia construye qué es ser varón, qué es ser mujer, ¿sí? Esa categoría hay que desgranarla, que tiene que ver con la construcción de la identidad, que la identidad ser mujer, ser varón también es binaria y también tiende a ser estereotipada como una forma de ser mujer, una forma de ser varón, cuando a su interior también hay otras formas de construcción de eso, ¿sí? De eso, sí, de esa identidad, y que hay que tratar de separar, de desgranar cada día más, que esa construcción de esa identidad tiene que forzarse en las sociedades porque cada vez sean menos fijadas por la aportación o no de un sexo biológico. Esa es como una primera crítica. Cuando hablamos de la perspectiva de género o los estudios de la mujer, tiene que ver cómo ha llegado al ámbito de la academia la problematización de esa construcción, de esas categorías, ¿sí? El recorrido de todas las agrupaciones feministas y colectivos, no solo en la Argentina, América Latina, sino a nivel del mundo, pero no así en todos los países lo mismo, al menos desconocemos algunos continentes, podemos hablar solo de Occidente, porque somos colonizados por ellos, pero bueno, podemos decir que esa historia ha construido
Así como hablamos de la perspectiva marxista, la perspectiva liberal, hay una perspectiva feminista para construir conocimiento, ¿sí? Para construir saber. Y que no es solamente diferenciando hombres y mujeres, ¿sí? Es mucho más complejo que eso. Entonces, cuando se habla de perspectiva feminista, se está hablando en una mirada, una dimensión más epistemológica, si se quiere, de cómo construimos saberes. Y un saber hoy no puede negar, ¿sí?, las diferencias en la construcción de las identidades de género, ¿sí? Hoy de eso habla la perspectiva feminista, ¿sí? O sea, no es lo mismo, no tiene que ver solo con las tareas que hacen las mujeres y los hombres en una determinada sociedad, ¿sí? No solo tiene que ver con la violencia, es cómo construimos saberes de todo, de lo económico, de lo cultural, de la casa, ¿sí?, de la organización de la vida. Entonces, en ese sentido, tratemos, digamos, de leer un ratito, y ir marcando las diferencias, porque hay como mucha historia. Y cuando hablemos de feminismo, hablemos de colectivos, de mujeres que han tenido reivindicaciones concretas en países concretos, el feminismo del voto, el feminismo de la disidencia, ¿sí? De los pueblos originarios, de la Ibaibala. Hay mucha construcción, pero ya se habla de, no en una categoría lineal de interpretación, sino de lucha, ¿sí? De cuáles han sido sus reivindicaciones históricas, cómo se han organizado, ¿sí? De eso habla el feminismo. Una connotación más política, se puede decir. Bien, Vero, genial. Ahí no sé si pudieron leer en el chat lo que puso Agus, que ella puso, yo intento generar conexiones porque me resulta más sencillo a la hora de estudiar. Siguiendo con la estratificación y las estructuras del debate 4, es recomendable empezar con el texto de Althusser. Bien, ya para el debate 4, no es recomendable empezar por Althusser. Con la Lu, en estas clases así de tipeo que hicimos, cuando hablamos de Estado, primero el programa, y al menos en la clase, la presentación de los temas, empezamos hablando por poder, que es el pensamiento de Foucault, que hay 2 textos de Foucault y uno de Starceseña. La recomendación era que no empiecen por ahí, sino que empiecen por el tema de Estado, y cuando empiecen por el tema de Estado, empiecen primero por el texto de Marc Touret. Marc Touret es un graduado de nuestra facultad que hizo un trabajo de adscripción y hace como una síntesis muy piola, muy fácil, de 4 o 5 hojitas, sobre la percepción del Estado en la mirada marxista ortodoxa. Yo empezaría por ese texto, después iría al texto de Althusser, y después al de Gramsci, después al de García de Linera, y por último al de Suday. Estado nos ha quedado un temón, pero muy, muy grande. Pero bueno, yo se los hago resumido. El texto de Marc Touret lo que les va a decir cuáles son las características que tiene la mirada marxista ortodoxa. El primer marxista, Carlos Marx, escribiendo en el 1800, ¿qué es lo que dijo de Estado? Y definió 5 características. Una, hace una crítica a la mirada liberal, ¿sí? De Hobbes, de Locke, de Rousseau, ¿sí? Hay una crítica. Su teoría se basa en criticar esas perspectivas de Estado, porque parten del individuo, ¿sí? Y no de la sociedad como una entidad con características propias que antecede al sujeto. Segundo, que el Estado es un instrumento histórico, ¿sí? Tercero, que es un instrumento, segundo, la teoría general del Estado es que es un instrumento, es una herramienta de dominación que ¿Cómo ejerce esa dominación? Y acá hay una mirada de poder, que siempre lo discuto, la mirada de Estado y una mirada de poder también, que se ejerce por el ejercicio legítimo de la violencia. ¿Cuál es la particularidad de esa herramienta? ¿Cuál es la particularidad? Que cumple la función de tener en su poder el ejercicio legítimo de la violencia. Y si pensamos cuál es la institución que tiene el ejercicio legítimo de la violencia, que puede andar con un arma por la calle, que nos puede detener, es el ejército y la policía. Marx en 1800 ya estaba pensando que el Estado
¿sí? Como entidad de poder y dominación, lo que la diferenciaba de otras instituciones como la iglesia, como la escuela, como la familia, ¿sí? Como el rey, era el ejercicio legítimo de la violencia, de cuál era la institución que tenía la posibilidad de ejercer violencia y estaba legitimada. ¿Se entiende? Tampoco eran los hospitales. Entonces, bueno, esa es la característica o la parte de la teoría general del Estado. Después va a decir que es un Estado de clase, que al ser un instrumento, una herramienta, imagínense, yo siempre lo que agarro tengo, este es un instrumento, yo lo poseo, es mío. Entonces, el Estado, la clase que gobierne, que tenga el Estado, es quien va a tener el poder. Esa era una mirada tradicional. Hoy después los marxistas como Althusser y Gramsci la discuten un poco y amplían esa mirada. Pero bueno, su mirada es esto. ¿Por qué es de clase? Se va a decir porque al ser un instrumento es quien detente el poder del Estado, la clase que esté en el poder en su momento va a poseer el ejercicio legítimo de la violencia. Y después va a hablar de que es de transición. ¿Por qué? Porque él aspira a la revolución, a una sociedad socialista sin clase. Entonces dice, bueno, el Estado como instrumento no hay que desecharlo, ¿sí? La clase obrera proletaria en la transición a una sociedad sin clases, llámese comunista, socialista, va a necesitar usar el instrumento, el ejercicio legítimo de la violencia para poder generar las transformaciones económicas, sociales y culturales necesarias para transitar o hacer ese cambio de transformación hasta una sociedad sin clase. Entonces dice, en última instancia, el Estado es de clase burgués porque ahora la clase que detenta el poder es la clase burguesa, por eso estamos en un modelo de producción capitalista, prima la propiedad privada como criterio. Segundo, es transitorio por esta idea de que puede ser quien detente el poder y aún así el Estado seguir existiendo, la clase proletaria, ¿sí? Lo va a usar para generar esa transición a la sociedad socialista. Y se va a extinguir la teoría general del estado de extinción. Pero acá, a mí me estalló la cabeza cuando vi este tema. ¿Cómo vamos a vivir sin Estado? ¿Viste? Como dice, ¿qué? Esa teoría es utópica, creo que algo lo preguntamos un poco cuando estuvimos con la SUSI, aunque éramos 5 nada más, así que, pero uno dice, ¿cómo vamos a vivir sin Estado? Imposible. Y en realidad, cuando uno escarba un poquito más, esa teoría de extinción del Estado es el Estado de clase burgués. Ese es el Estado que va a extinguirse. Pero no como instrumento de dominación. ¿Se entiende? Bueno, nada, decir eso. Se va a extinguir en su carácter de clase burgués o proletaria, pero no como instrumento de dominación. Eso es como muy fuerte. Bien, después de ese texto ultra resumido, me iría al texto de Althusser, como dijo la compañera. Hay un repaso nuevamente de la perspectiva marxista, entonces eso lo leen así, porque vuelvo a hablar de la infraestructura y la superestructura. Esa metáfora de la sociedad se retoma y ofrece una mirada ampliada. Althusser y Gramsci, eso grábenselo, es una mirada ampliada de la perspectiva ortodoxa o clásica que nos ofrece Marturet. ¿Se entiende? ¿Por qué es ampliada? Porque va a decir algo más del Estado. El Estado en el marxismo clásico era solo un instrumento de dominación por el ejercicio legítimo de la violencia. Y en las miradas ampliadas, el Estado es aparte la reproducción ideológica. ¿Sí? El Estado necesita no solo de la violencia para reproducir el modo de producción capitalista, sino también necesita de la reproducción ideológica, de los valores necesarios, de las instituciones necesarias para que siga sosteniendo usted este sistema de dominación. Total coherencia tiene, o sea, vos no sostenés un modo de producción solamente a palo, a golpes, ¿sí? Necesitas reproducir los valores, y esa es la idea de ampliación. ¿Cuál es la propuesta que hace Althusser? Súper fácil, él va a hablar, están los aparatos represivos de Estado, que es ahí donde retoma esta caracterización clásica, como ejercicio de violencia, como uso de la violencia física, y suma los aparatos ideológicos de Estado, que no me acuerdo cuántos eran, tal vez la Lu lo sepa, pero era la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los partidos políticos, bueno, no sé, un par más. La Lu, no sé si vos tenés por ahí el punteo, porque eso estaba en una página puntual bien detallado del texto de Althusser. Esperamos un minuto, Vero,
que justo estoy viendo mi primita. Ahí te lo busco. Dos hojas amarillas y dos. Escucha, no estaría encontrando el texto. Se me ha mezclado. Bueno, no sé si Vero ahí... em, No, bueno, no hace falta, claro, era para hacer un para punteo. Entonces, mirada ampliada del Estado en Althusser, aparatos ideológicos, perdón, aparatos represivos de Estado y aparatos ideológicos. Son varios. Para mí está bueno que los sumen y que los puedan nombrar e identificar porque, bueno, a la categoría más fuerte, que nosotros no lo pedimos, por eso todo lo que viene después habla de ideología y la construcción de sujetos, que si bien es re interesante, no se lo vamos a pedir. Entonces, bueno, con llegar a esa página, que creo que está a la mitad del texto, no es mucho más, yo cerraría la mirada ampliada del Estado en el pensamiento de Althusser. Rápidamente algo sobre la mirada del Estado ampliado en Gramsci. El Estado, definido en Gramsci, sintéticamente, no es un aparato. Esta idea instrumental, ¿sí?, de herramienta que sostiene tanto Marx clásico como Althusser, Gramsci medio que se aleja, es un militante de la coyuntura italiana, y él habla de que el Estado es sociedad civil más sociedad política, ¿sí? No es instrumento, no es aparato. Esta idea se desvanece en su pensamiento. Entonces, esta idea de la clase que detente el poder no posee el poder, dice. El poder es una construcción, es una suma, ¿sí? No es algo que alguien pueda tomar. Y por ese razonamiento llega que por más que el proletariado llegue a tomar el poder, o sea gobierno, no necesariamente se va a producir la transición a la sociedad socialista o comunista. ¿Sino? ¿Por qué? Porque está mal pensado, dice, el Estado no puede ser reducido a una idea instrumental de un objeto que puede ser poseído por cualquier clase, sino que el Estado es suma de sociedades, y la idea de sociedad como una idea colectiva, de valores, ¿sí? Entonces, la sociedad política incluye a la idea de policía, estas instituciones represivas, y está la sociedad civil, pero en ambas sociedades, ¿sí?, hay dominación, hay poder y hay reproducción de valores ideológicos. Entonces el Estado, más que ejercicio de la dominación legítima, lo que tiene es el ejercicio o el poder de construir, de imponer hegemónicamente un proyecto ideológico, ¿sí?, el cual las distintas sociedades, tanto políticas como de la sociedad civil, pensemos en un barrio, una comunidad, una unión vecinal, ¿sí?, salgámonos solamente de la sociedad política como un partido. Ay, padre. ¿Qué? ¿En dónde busco algo? Pedirle a la Clarita que te traiga el celular y que busques una imagen y te la imprima. Bueno, no sé si apaga el micrófono, no importa. No importa. Bueno, era después, editen esto, corten porque se han hecho re largo y es porque, bueno, tengo muchos cortes. La idea primero, alejarse o romper esta idea de aparato represivo o de un instrumento que una clase pueda atentar y pensar al Estado como la suma de la sociedad política y la sociedad civil, y el concepto que permite esa suma es que ambas sociedades, ¿sí?, construyen un proyecto hegemónico, y la idea de hegemónico tiene que ver que tiene consenso, ¿sí?, consenso de los actores, de los sujetos. Sin consenso no hay dominación, ¿sí? Si yo no acepto estas reglas de juego, no me dominan. O sea, la lógica de la dominación no es a palo, ¿sí?, sino que yo respeto las normas porque estoy de acuerdo con esos valores y porque quiero que la sociedad siga así, ¿sí? Entonces la dominación o la lógica del sistema de dominación capitalista tiene que ver con el consenso, la construcción de consenso, y eso es la hegemonía, ¿sí?, la capacidad de construir consensos en esas sociedades, ¿sí? Es bien complejo,
La verdad que es mucho para primer año, pero bueno. Alguien aprobó este programa y no he sido yo. Pero yo creo que con poder decir algo sencillo de eso, estamos. Y pasamos a Foucault de poder. Déjenme un minuto. Bueno, no sé si cómo o sea, la duda es que si a las compas les viene bien hasta ahora el repaso, cómo va yendo. Sé que se ha extendido un poquito el tiempo, ¿no? Pero bueno, queda ahí un temita, no sé si les gustaría que lo pueda desarrollar, o sea, lo que quiere explicar Vero, o bueno, no sé qué dicen, comentan algo. ¿Queda solo Foucault o queda otra cosa? Sí, igual creo que ahí Vero va como tema por tema, me parece ahí justo ahora Foucault. No sé si bueno, es como necesario, o sea, obviamente el tema es necesario desarrollarlo, pero sí quizás si algún compañero o compañera ahí tiene esa duda puntual. Sí, parece que sí. Bueno, Mans, Sí, de última, eso. Desarrollamos Foucault y de última, bueno, si queda algún otro tema, podemos eh, ver si alguno de nosotros, o la Vero concretamente, puede subir después alguna explicación y la subimos a nuestro canal de YouTube para que no sea tan largo este video, porque justamente no sé qué capacidad tenga la computadora, digamos, de guardar esto en relación a la memoria, y después para subirlo a YouTube también va a ser un lío, entonces si se extiende mucho por ahí se hace el video como muy pesado. claro, claro. Bueno, ahí seguro cuando ya, no sé si Vero estará escuchando, ¿no? Pero le comentamos y le consultamos, ¿no? Si qué tan extenso se va a hacer justo este temita que va a explicar, o directamente última después le pedimos una explicación que nos deje ahí como para tenerlo. Claro. Nati, nuestro canal de YouTube es Sur Mendoza, así se llama. Vas a ver una fotito de Sur en el perfil. Después, no sé quiénes están en el grupo de consultas de Sur, que se llama Consultas y Resúmenes, pero en ese grupo podemos pasar el link no solamente de este video, sino también por ahí nos ha quedado pendiente subir algunos videos del grupo de estudio de filosofía, así que seguramente en estos días también estaremos subiendo eso. Y ya que estamos, paso chivo, eh, estamos con las charlas del FIE que ya están listas para subirse, están editadas y esta noche seguramente va a estar disponible la primera charla, y bueno, cuando grabemos las otras charlas también van a estar disponibles las siguientes. El FIE, para quienes no saben, nosotros tenemos un proyecto eh, de formación académica extracurricular que habla más concretamente sobre salud. Se llama Salud Integral Hoy, Desafíos y Debates de las Ciencias Sociales, y son 5 charlas en total. Para acceder al certificado hay que asistir a 4 de esas 5 charlas, y son sobre, por ejemplo, la primera es de salud y políticas públicas, que fue el miércoles pasado, que de esa es la que les estaba hablando, que ya está listo el video y lo vamos a subir. Y la siguiente es el miércoles que viene y va a tratar de salud y diversidad en relación al acceso de las personas del colectivo a la salud. Por ahí una breve reconstrucción histórica de lo que han sido las luchas por el acceso a la salud de este grupo, del colectivo LGTB. Eh, y nos van a estar acompañando varios disertantes que son bastante militantes, digamos, del colectivo y que tienen mucha trayectoria. Así que, bueno, nada, quienes estén en el grupito, si quieren más tarde pasamos todos los links de todo lo que les estoy diciendo. Sí, genial esa Y quienes info no, ahí. si quieren dejar su número, que lo agregamos, eh, lo copiamos del chat y lo agregamos a ese grupito.
Bueno, ahí estamos. Sí, seguimos y dos cositas de Estado, ya lo voy a poder seguir. Sí, Vero, está bien. Justo ahí estábamos como más o menos hablando con Sofi, esto de que te quedaba este temita a desarrollar, que era de Foucault que ibas a hablar, ¿no? Dale. Ah, sí, Foucault. Bueno, de Estado en realidad lo que no voy a poder decir es de García Linera y Suyay, pero bueno, me centraría con eso para cerrar el tema de Estado, que recuerden que la idea de Estado para América Latina tiene que ver con la crítica a la idea de los Estados-nación modernos, y hay una diferencia. Una cosa es el Estado y otra cosa es nación, y sobre eso hablan esos dos textos. Para pensar en Foucault, me parece que acá esta idea de poder que aparece en la perspectiva de Estado, como relacionado al ejercicio de la violencia física, se diferencia. Lo que va a plantear Foucault es que el poder no tiene que ver con el ejercicio de la violencia, el poder tiene que ver con relaciones y posiciones que se toman, cómo se construyen esas relaciones. Entonces, no hay poder sin relación. O sea, de hecho, el poder solo se entiende en el ejercicio, no como algo abstracto. Se presenta como algo en términos de relaciones, y como decía, y no como algo abstracto, ¿sí? Entonces, cuando uno intenta pensar esto, claramente sale de esta mirada que tiene al menos el marxismo, ¿no es cierto?, instrumental del poder, de cualquier persona que lo puede ejercer, sino que tiene que ver con la relación y con cómo se construye esa relación. Entonces, la primera característica es pensar que el poder es una relación que no se porta, no la aportan las instituciones, no la aportan los sujetos, sino que tiene que ver con construcciones. Y esa construcción no parte de igual a igual, ¿sí?, sino que dentro de esa relación hay una jerarquía, hay una desigual distribución, no, sería desigual ejercicio de ese poder. Porque dice que los dos, y acá viene un poco, no en el mismo sentido, no quiero como igualar, pero esto que decía Gramsci, que se necesita el consenso de los dominados, en algún punto los dos, digamos, los sujetos o las clases o los grupos que participan en esa relación de dominación, ¿sí?, siempre tienen algún grado de autonomía. Y esa idea de autonomía es lo que nos permite, uno debe decir, bueno, hay de un determinado consenso, ¿sí? ¿Para qué? Si no, no hay ejercicio del poder. ¿Se entiende? Es otra cosa. Bueno, no hay poder. En realidad no hay relaciones de poder si no hay consenso del dominado. Eso sería. Y en algún punto yo pienso, bueno, si uno no desconoce las estructuras en las cuales participamos, desconocemos las reglas, llevándolo al pensamiento más de Pierre Bourdieu, no habría ejercicio del poder, ¿se entiende? Yo como profe acá les hablo creyéndomela saber, ustedes escuchando, tal vez tomando nota, diciendo usted tiene la posta, pero porque saben que acredito un título, que pertenezco a una estructura, pero si yo no supieran eso, si no fuera la profe, si fuera una más estudiante como ustedes, no me estarían escuchando. ¿Se entiende? Ustedes manejan, me otorgan a mí un lugar, y porque hay una relación estudiante, que es una estructura de relación, lo cual nos permite esta relación, ¿sí? Desigual de poder, sí, pero no es porque ustedes no sepan, no es porque ustedes no comprendan, no es porque, ¿se entiende? Porque aparte estamos viendo contenidos que yo, o sea, que la cátedra en sí ha puesto, que ustedes podrían aprender otras cosas, tienen otros saberes. Y ahí me voy al otro texto, saliéndome esta mirada como bien, no se la quiero complicar más, sobre poder como idea de relación, porque Esther Ceseña habla de estos procesos de autonomía que hay en los sujetos, ¿sí? ¿Y por qué hay proceso de autonomía? Porque hay saberes, todos portamos saberes, pero que las principales relaciones de poder que se sostienen en las sociedades capitalistas modernas tienen que ver con el saber. Y de hecho Foucault, y es una idea Foucaultiana esto, ¿cuáles son las instituciones con poder? Las que detentan el saber. Entonces va a nombrar 4 o 5 instituciones básicas que se sostienen sobre el saber poder. El saber no es ejercicio legítimo
de la violencia, sino que tiene que ver con el saber, con quién dice tener el saber. Habla de las instituciones escolares, habla de los sistemas de salud, habla de la cárcel, y me está faltando uno que no me voy a acordar. Bueno, no me voy a acordar. Puede ser, Vero, No que eran fueran las instituciones manicomiales. las O- instituciones psiquiátricas. Los manicomios. Los manicomios, exactamente. Claro. El poder de qué, de decir si vos estás sano o no estás sano, si estás loco o no estás loco, ¿sí? Entonces, esa es la idea de poder que tiene Foucault. Y no diría más nada, y Seseña va a hablar sobre la resistencia y los lugares de resistencia, diciendo, bueno, si desconocemos esos lugares, esos saberes, y como colectivo construimos saber desde otro lado, saliéndonos de esas instituciones que detentan el saber, cuando en realidad un conocimiento que es impuesto, a decir, se construyen estos saberes que nos van a hacer más libres, y bueno, se va como una línea más piola, más crítica sobre todo. ¿Sí? Y no diría mucho más. Bien, Vero. Genial eso ahí. Bien, me queda un ratito más, no sé si me quieren preguntar algo más o queda algo por ahí. Lo que tiene el texto de poder, que hay 3 textos, creo, 2 de Foucault, uno una entrevista, otro, que es donde habla del poder pastoral, si no me equivoco. Ay, que esa idea no la desarrollé, pero bueno. En realidad dice que estas instituciones de saber poder no son nuevas, sino que es el mismo mecanismo de distribución del poder del modelo feudal. ¿Por qué? Porque el poder en la época feudal también se basaba en un poder saber. ¿Y quién tenía el saber? El cura. ¿Por qué? Porque uno le confesaba los pecados, pero nosotros no sabíamos los pecados de él, y él decía que hablaba con Jesús, o Dios, o lo que sea, y el resto de los ciudadanos no. Entonces, ¿en qué se basaba su poder? No en el ejercicio de la violencia, sino en el ejercicio de tener un conocimiento que los otros no tenían, supuestamente. ¿Se entiende? Entonces dice, esta estructura de relación saber-poder no tiene que ver con el cambio del modo de producción, como diría el pensamiento marxista, sino que es una misma estructura de relación de poder basado en el que el poder está en el que tiene el conocimiento. Y lo otro es lo de Esther Seseña, que dije que es de las resistencias y los saberes que se construyen por fuera de estas instituciones tradicionales, y que aparte se construye saber desde otra manera. Bien, Vero. Bueno, no sé, creo que sí, Sofi, ha estado muy zarpado esto de ir pasando tema por tema, autor por autor, y la verdad que creo que ha sido bastante positivo para los y las compañeros que han estado justo en la reunión. Quizás algunos ya se fueron yendo, pero nada, como habíamos dicho, esto va a quedar como grabado para que lo puedan ver y consultar. No sé qué decís vos, Sofi, con el Sí, tema. sí. Bueno, ya para ir cerrando este grupito de estudio. Eh, Muchas gracias a todos por haber participado. También, si tienen dudas o consultas, van a poder recurrir a nosotros en el transcurso del finde si lo necesitan, así que nos escriben y les vamos a estar respondiendo en la medida en la que podamos. Lo vamos a subir lo antes posible. Se tarda un poco en guardarse en Drive y después se tarda bastante en subirse a YouTube, así que nos van a tener que tener un poco de paciencia, pero seguramente antes del parcial está subido. Bueno, genial. Entonces, Gracias. bueno, gracias por los que están ahí, a los que participaron. Seguro ya después, cuando van a estar consultando el videito, van a poder tener esta ayuda que dio la profe, una genia, ¿no? Así que bueno, nada, gracias a los que participaron. Gracias, Lu, también ahí por hacer tus aportes también. Sí, gracias, chicos. Perdón, que estoy cuidando a mi primita y no pude responder eso, pero bueno, si ya lo busco, si no, y
cualquier cosa se los paso. Pero igual está muy detallado, lo van a encontrar, así que en el texto está. Bueno, gracias, Lu. Bueno, dale. Bueno, Sofi, gracias va cerrando. a todos. Ujú. Vamos cerrando.